La lectura es una experiencia que hay que estar como completamente abierta a lo que lees. Entonces uno querría que los textos que escribe produjeran el mismo tipo de efectos, que ni siquiera es un libro, a veces uno se contenta con una frase. María Negroni nació en Rosario, es escritora, poeta, ensayista, profesora y traductora. Fue reconocida con la beca Guggenheim y el Konex de Platino por su obra poética. Es creadora y directora de la Maestría de Escritura Creativa de la UNTREF. Es reconocida por su trabajo de traducción de poetas como Elizabeth Bishop y Sylvia Plath. Estamos en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. En Apalabradas hoy, María Negroni. Hola María, ¿cómo estás? Un placer enorme. Igualmente, Hola. lo mismo con Gastón, encantada de estar acá. Tus libros pueden leerse como parte de un registro continuo, ¿no? Que fuiste explorando a lo largo de tu vida. Pienso como en ideas espiraladas. Ajá. Y vamos con El corazón del daño, tu última novela. Y ahí hay referencias a casi toda tu obra. Catalogado también como un dispositivo literario, ¿no? Abierto y complejo. Es el libro, si se quiere, como más autobiográfico, de crisis. Alguna vez dijiste, no sé muy bien por dónde quise ir. Sí. Y pienso si tuviste que apelar como a algún artificio literario, ¿no? Para que el libro no se fuera nunca de la literatura. Creo que el libro no podía irse de la literatura porque mi preocupación o mi modo de trabajar es siempre como muy concentrado en el lenguaje. Entonces, digamos, como intención al menos, ¿no? Como impulso inconsciente, digamos. Lo que más me interesa a mí en un libro, el personaje principal de todo libro para mí es el lenguaje. Entonces, más allá de que como vos decís, me gustó esa caracterización del libro como un libro de crisis, con más elementos autobiográficos, pero también hay una reflexión sobre cómo llegué a ser la escritora que soy, ¿no? O sea, digamos, cómo todos esos conflictos vitales que todos tenemos, por otro lado, se fueron acomodando, digamos, como para dar lugar a esta forma de acercarme al mundo a través de la literatura. Se fue dando así. El libro es como una acumulación de fragmentos que se van luego engarzando como si fuera una especie de collage, ¿no? En donde entra un poco de todo, o sea, ideas sobre la escritura, momentos que son como escenas casi puntuales, ¿no? De algunos momentos de la vida, en fin. Y se fue armando así, con un hilo conductor que es la relación difícil, pero también importantísima que tuve con mi madre, ¿no? Partiendo un poco también de la idea de que para todo escritor o escritora hay como dos lugares de nacimiento, el origen, si querés, de la escritura. Una es la lengua materna, obviamente, y la segunda es la biblioteca. Entonces me parece que el libro articula esas dos cosas. Hablaste de fragmentos, algo de memoria, citas. Y con todos ellos vas construyendo en el libro, como dijiste, una cierta colección arbitraria que atraviesan la vida. Entonces me pareció que podría estar bueno convocar algunas citas tuyas y armar una colección también. Y empiezo por esta. La palabra nace siempre de un deseo de mutismo. Odia las normas, escribe frases que son ladridos y también plegarias. Escribí poemas que son prosas, ensayos que no creen en nada, biografías apócrifas y hasta 2 engendros de novela que proliferan hacia adentro como una fuga musical. El cambio de estilo es un rasgo de la obsesión. También armé pequeños teatros, cajitas con recuerdos y adivinanzas para pequeños príncipes, porque la poesía es la continuación de la infancia por otros medios, y la miniatura un objeto transportable, ideal para los seres nómades. Algo de todo esto, me parece, que nos indica que la literatura se hace con literatura, con partes muy interiores,
en el vínculo relacional con un otro. Todo ese universo empieza a construirse en el corazón del Daño. Está la idea de la poesía como continuación de la infancia por otros medios, ¿no? Lo de los pequeños teatros, podríamos agregar la literatura como un ensoñadero, ¿no? Como un lugar para soñar. Lo que decías al final, de que la literatura se hace con la literatura, es muy importante eso, porque o sea, no existe la creación, digamos, desde la nada. La página en blanco no existe. Entonces, cuando uno escribe, no podría decir, viste que está la página vacía, eso no es tal. En cada texto está resonando, o por abajo de cada texto, es como un palimpsesto. Entonces están resonando todos los textos que se escribieron antes, ¿no? Es como, siempre uso el ejemplo de cuando empezaron a excavar Troya, el lugar donde supuestamente estaba Troya, y encontraron como 7 capas de la ciudad, una abajo de la otra. Entonces, un texto literario es eso también. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la forma de, como no podemos sacar una radiografía de un texto, ¿no? O una tomografía computada de un texto que nos pudiera decir qué es lo que está abajo. Pero todo está latiendo todo el tiempo. Por eso a mí me parece, siempre digo, ¿no? a la gente que escribe más joven, ¿no? Que se vaya a leer los textos antiguos, ¿no? Porque hay como una tendencia a leer la literatura contemporánea y local, o sea, como la de los amigos o amigas que están publicando, que no digo que no haya que hacerlo, pero hay mucho más para leer. Hay una cita que haces a Clarice Lispector, una autora que contás en El corazón del daño, que llegó a tu vida 10 años después, una década después, y dice, voy a crear lo que me sucedió, ¿no? Y en la advertencia del corazón del daño citás a Pessoa para decir que la literatura es la prueba de que la vida no alcanza. Y asumiendo que ambas ideas son insuficientes, la vida y la literatura, creás como ese universo literario biográfico y le confesás a tu madre que buscaste alumbrar a veces con una linterna mágica la textura y el espesor de las cosas, ¿no? Con temas y preguntas sin aclarar. ¿Sentís que además la novela alumbró tu propia escritura? Espero que sí. Sí, espero que sí. Eso lo tiene que decir quien lee, si lo logré o no. Pero la intención fue esa, iluminar las preguntas. No hay respuestas en la literatura, pero sí se puede mejorar la calidad de lo que se pregunta. ¿Entendés? Es como en la vida. Todo el mundo tiene problemas y preguntas a la existencia, pero a veces no están las condiciones dadas o como para que por ahí uno pueda como ir un poquito más lejos, porque estamos tan como bombardeados por la inmediatez de los problemas que muchas veces nos quedamos ahí. No lo digo como mal ni como reproche, es así. Pero la literatura y el arte, me parece, sí, que no tienen finalidad, son. El arte es, no se propone ninguna cosa, pero si alguna función cumpliera, sería como la de eso, alumbrar zonas como si vos entraras a un sótano con una linterna y empezaras a mirar qué hay. Y eso es la condición humana, básicamente, lo que estás alumbrando. Las grandes preguntas que tenemos como seres humanos, ¿no? ¿Qué es de dónde venimos? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después? ¿Qué es el tiempo? Son como esas preguntas básicas de la existencia. El extremo es una elección, también es un arte. No es fácil llegar a un delirium tremens. Lo que se busca es arrastrar el centro al borde.
pero ¿cuál centro, qué borde? Y allí quedar clavada como una mariposa en el desierto no nacido de la voz. Siempre hay un libro en el desierto y viceversa. También hay daños colaterales. El sacrificio de un hijo o de una hija en un altar de piedra. Isaac y Ifigenia. El mutismo se vuelve ruin. Crecen tensiones entre lo que no se muestra y lo que no se quiere o no se puede mostrar. Como en el film de Tarkovsky, el viaje a la zona lo ofrece todo, a condición de atravesar el campo minado de la vida. A esa audacia la llamé fijación, método del discurso para la observación de nada. Estoy entrando en la adolescencia. El pájaro rompe el cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que romper un mundo. El pájaro vuela hacia Dios, el Dios se llama Abraxas. Avanzo sin más calle privada que la confusión, sin más puntos de referencia que una choza muy en soledad. La rebelión de un río lleno. Animal deslumbrado y trompudo. Aquí llegó Balá, mezclado a la expresión, no dejes todo tirado, esto no es una covacha. Mi cantidad de insolencia, tus árboles dañinos. Parezco puesta ahí por el lenguaje, una suma de enconos, prosas con mala intención, en busca de un bestiario anímico, es de no acabar. A esa deriva lo apuesto todo. Comienza la infancia de la obra. Me interesa el carácter de ficción que tiene la memoria. Me parece que es una buena clave el epígrafe de Clarice Lispector para advertir que en la memoria ya hay creación. Claro. Y además, agrego otra. ¿Es posible escribir lo que se vive? Me parece que va muy en conexión con esto. El vínculo entre la escritura y la vida. Tomar como punto de partida una pequeña huella y copiar sin comillas, como enhebrando eso minúsculo que apenas ve nuestra miopía, dice la narradora. Y agrego una última, que es del sueño de Úrsula. La arbitrariedad es la base de toda memoria. En ella, como en toda creación, el concepto de tergiversación no existe. Estamos creando cuando recordamos. Absolutamente, claro. Retrocedo un poquito. Sí, la cita claro. del Lispector es importantísima, porque es la idea de que están como puestas en al mismo nivel. Voy a crear lo que me sucedió, como si lo que me sucedió, que sería lo real, lo voy a crear, ¿no? Y es eso mismo que vos decís, la memoria es un poco tomando lo de Úrsula, que no lo recordaba, que el concepto de arbitrariedad no existe. En la memoria hay todo el tiempo una creación y de hecho yo intento ponerlo en evidencia ahí con las disputas de qué es lo que de verdad pasó. Que la madre interna, obviamente, de la narradora se lo está cuestionando. Sí, en la casa de la infancia había libros. O no es cierto que yo te dejé con la hermanita en el carrito y la intentaste perder, pero o nunca hubo perros en la casa. Y digo, ¿cómo puede ser esto, no? Que uno tiene, y por supuesto esto yo lo uso solo con la madre, pero si uno hace la prueba, con los hermanos, por ejemplo, con otra gente que nos conoció, diría, no, pero eso no fue así. Incluso entre los mismos recuerdos se crean otras realidades. Exacto, y además uno las crea con tal fuerza que se vuelven realidad esos recuerdos. No importa si están ratificados o no por el otro. Entonces, por un lado me interesa el concepto también de creación de la memoria, porque esto, digamos, esta novela viene a aterrizar, si querés, en un contexto
donde los libros, también había como una especie de moda, no sé cómo llamarla, ¿no? De las novelas de autoficción, o literatura de la memoria del yo, bueno, de literatura del yo y literatura de la memoria, ¿no? Como si la memoria fuera prueba de alguna cosa, ¿no? Entonces quería como cuestionarlo eso, o sea, por supuesto los testimonios, más en este país, son fundamentales, ¿no? Pero cuando entramos en la ficción, también se puede hacer ficción con la memoria. La memoria sería un ingrediente más, así como uno puede ser la imaginación y la memoria, estar como en el mismo plano para mí. Esa fue la intención al menos. Recién mencionaste algunos ejemplos que los anoté cuando pensé en tu infancia, en este vínculo con tu madre, con tu padre. Sí. Esta idea de que en la casa de la infancia no hay libros, que recién contaste, y te hacía dudar tu madre, ¿no? Porque ella afirmaba que había libros, Sí. y vos decís, ¿quién sabe si había libros? Y es también una madre que ocupa el centro, decís, y la circunferencia de esa casa, que genera hechizo, enigma puro. Mi madre, la ocupación más ferviente y más dañina de mi vida. Nunca amaré a nadie como a ella, ¿no? Sí. Nunca sabré por qué mi vida no es mi vida, sino un contrapunto de la suya, por qué nada de lo que hago le alcanza. Y por otro lado, un padre, Sí. que también está mencionado en esa infancia, Sí. que le cuenta cuentos a su hija antes de dormir, a veces la lleva al cine, le recita el poema de Garrick, pero también hay una escena muy fuerte que se cuenta en el libro y que tiene que ver con este padre apostando en una mesa de juego. Y escribís, si no hubiera otro episodio en mi infancia, con este alcanzaría, ¿no? Y también está esta idea de que se escribe con una mano arrancada a la infancia, ¿no? Todos estos relatos pensando también en la memoria. Y también escribiste que obedecer no es una virtud, ¿no? Que la escritura es desobediencia. Entonces pienso si esa infancia está narrada desde esa desobediencia. La infancia es desobediente por naturaleza. Por eso me gustan los niños y me parece como hago esta especie de identidad entre la poesía y la infancia, ¿no? Porque hay casi como una disidencia, una insumisión, no sé cómo llamarlo, que está ahí. Por eso los padres toman tanto trabajo en domesticarlos, diría, ¿no? En normalizarlos, en hacerlos pasar al mundo adulto a través del lenguaje, entre paréntesis, ¿no? O sea, hay todo un trabajo que hay que hacer. Y por el otro, me quedé pensando en tu pregunta, porque es cierto que el libro está como articulado más sobre la madre, pero mencionaste a la figura del padre recién. Sí. Y ahí también hay una cosa extraña, porque yo tengo ese recuerdo, ¿no? De que me llevaba al cine de noche. De noche, o sea, porque salíamos del cine y decía, ¿cómo todavía por la calle? Son las 12 de la noche. Y yo era una nena, desde ya tenía menos de 10 años, porque son los años que pasé en Mendoza. Además, la madre con el lenguaje destruye la figura paterna. Además, bueno, eso es la madre, pero con respecto al padre, que me llevaba a ver, o sea, esas dos películas que yo recuerdo, que son la de Marilyn Monroe y la del El hombre del brazo de oro, que no son películas para niños o niñas. ¿No? Por un lado, Marilyn Monroe, que era como el epítome de la figura erótica en ese momento, ¿no? Sí. Y la otra que es de drogadictos, con Frank Sinatra, El hombre del brazo de oro. Entonces yo digo, bueno, como que extraño todo, pero ahí no tengo digamos, la disputa con la figura paterna si es verdad o no. Pero yo me quedo con la duda de cómo puede ser que me hubiera llevado al cine. Yo quiero agregar, y ahora pongo una cita, pero en este caso va a ser una palabra, suavita. ¿Por qué?
en el lenguaje también aparece la creación y el juego con esas palabras y esa alteración que hay. Y eso está muy marcado también en el corazón del daño. Sí, claro, eso es porque hay como una especie de lenguaje que querría ser infantil, ¿no? Él suavita desde ya, pero después hay como... Me estoy dando cuenta ahora porque estoy trabajando con la traductora al inglés y, ay, pobre, no quiero... No, porque entiende el sentido de lo que digo, ¿no? Pero lo normaliza. Entonces yo digo sin detenencia alguna, por ejemplo. Y ella me dice, qué sé yo, en inglés, sin detenerse. Que, o sea, el sentido está, pero no es lo mismo. ¿Entendés? Es muy difícil traducir este libro. Bueno, de alguna manera también pasa con la poesía. Nunca llega a dar con eso que tiene que decir. Exacto. Lo bordea. Exacto. Y siempre hay que seguir intentando. Sí, total, total. Que es la maravilla también de leer, ¿no? Cuando uno encuentra como sorpresa. Porque hay una cosa muy interesante. Hay un crítico inglés, George Steiner, que dice que la belleza es la ruptura de la regla, dice él, ¿no? Que lo bello, dicho en otras palabras, podríamos decir que es una categoría de lo raro, lo bello. O sea, para que haya belleza, uno tiene que asombrarse. Entonces, ese asombro se consigue de muchas maneras. O sea, si yo digo alguna cosa totalmente inesperada, incluso en una conversación, es muy raro, pero a veces se logra con las palabras mismas, ¿no? Que si vos decís suavita, mira qué suavita estoy, no es lo mismo que mira qué suave estoy o mira qué suavecita estoy, ¿no? Entonces eso produce como esos pequeños asombros que son lo que hace que uno tenga lo que llamamos una experiencia estética, ¿no? En esta relación hablábamos del vínculo con tu madre y también la relación lengua-madre, la lengua, la madre, el lenguaje. Sí. La madre dice la palabra tu padre, la expresión no contestes, la palabra bigudíes, la expresión humor de perros, la palabra incordio, la expresión allá vos, la palabra no, la expresión no es no. Y escribís, mi madre siempre fue la dueña del lenguaje, la guardiana de la joyería verbal con todas sus prosadías, sus locuciones, sus formas adverbiales, adjetivas, nominales y sobre todo adversativas. Como en un juego, ella manejando todo, el ritmo, las palabras que a veces usaba como cuchillos. Y vos robándole el vocabulario sin privarte de nada, en el libro La jaula bajo el trapo, ¿no? Ese largo poema de amor que narra el vínculo entre una madre y su hija. Y contás en El corazón del daño que cuando se publicó sentiste una culpa atroz. Mi madre detestaba la insolencia, otra vez hablando de la insolencia, la desobediencia de la infancia. Sí. Y sentía horror del qué dirán y juzgaba de muy pésimo gusto ventilar intimidades. Sí. Viajaste a Buenos Aires porque vos estabas viviendo en Nueva York en ese momento para la presentación del libro. Comenzás a firmar con el apellido materno cuando empezás a escribir, Sí. ¿no? Como todas señales de este vínculo entre la lengua y la madre, ¿no? Esta narración también habitada por la lengua materna. Y vos confesás, también decís, yo siempre tuve una relación conflictiva con la lengua, ¿no? Y también pensemos en esta madre que era asmática y vos tenías la sensación de que no había mucho tiempo. Otra vez la idea del tiempo. No había mucho aire para hablar, pero también, por lo mínimo, los silencios y la poesía. Me gusta como pensar en esta relación entre la lengua y la madre y también en este impulso que de alguna manera te lleva a la escritura. Sí, hay como varias cosas en lo que decís. Por un lado está la idea de el potencial dañino de las palabras, ¿no? Cuando las palabras como cuchillos. O sea, las palabras, al menos para mí, tienen varias características. Primero que son como criaturas vivas. Yo siento que una palabra hay que ir con cuidado, ¿no? Porque pueden ser peligrosas, pueden ser tramposas, pueden ser... son insuficientes, por empezar, porque tampoco logran decir lo que quieren decir, y además pueden ser realmente dañinas, pueden hacer mal. Muchas veces uno le ha pasado a cualquier persona, ¿no? Que se da cuenta que está diciendo algo y que está haciendo mal a la persona a la que se lo dice, ¿no?
Entonces, habría que ir con cuidado. Esa es la primera constatación con las palabras. Y por otro lado, hablabas de ese vocabulario que la madre tenía como casi un idiolecto, la madre, ¿no? O por lo menos era escuchado por la niña de esa manera. Una manera muy viva de hablar. No sé, no era como, la palabra, todas esas palabras, yo el chufi chufi, Sí. incordio, no sé, bataclana, Bigudíes. bigudíes, son palabras muy hermosas, como palabras, ¿no? Como las palabras también pueden ser muy hermosas, ¿eh? Tenía una alumna en Estados Unidos que me preguntaba, ¿pero en español existen las palabras hermosas? Porque yo insistía que era una palabra hermosa. No, le digo, no existe como concepto, pero sí es cierto que las hay. Y hay una musicalidad también, Una ¿no? musicalidad, no Sí. es lo mismo decir en inglés, por ejemplo, obscure, que es oscuro, y dark, que quieren decir lo mismo, pero dark tiene con la R y la K, dark. Es como oscura la palabra también. Y lo mismo pasa en español, habría que buscar el ejemplo. Bueno, entonces, digamos, sí, había una fascinación, por un lado de la niña, con ese vocabulario materno, y también había como un placer también, esa fascinación que le producía, es un lenguaje colorido, si querés, vivo, un lenguaje vivo. Que de alguna forma ese vínculo con tu mamá, ¿no? Sí. Y en esta relación entre la lengua y la madre, termina impulsando también tu escritura y de qué manera tu escritura, ¿no? Con los silencios, con la poesía. El asma me hablabas, claro, Sí. El asma fue una cosa así muy traumática, porque es difícil convivir con un ser que, aparte de la importancia de la madre, con asma, con ataques de ahogo. Entonces yo siempre tuve esa idea de que había que hablar poco, o sea, decir lo máximo posible con la menor cantidad de palabras. De hecho, las 3 novelas que escribí son intentos de curar eso, en el sentido de, pues la poesía es como mi zona de confort. Ahí me tengo que atrever a las frases, aunque las frases, incluso la frase del corazón del daño, son frases, me parece cortadas a cuchillo, Sí. ¿no? Como frases así. No es la enunciación. De hecho, formalmente a veces hay partes donde uno parece estar leyendo poema. Sí. Sí. Es muy interesante. Es interesante, sí. Pero hubo toda una... porque lo tenía adentro, todavía tengo adentro. Ahora, hay una parte que no mencionaste, en ese regreso a Argentina para la presentación del libro, yo cuento que mi madre me dejó cuando le di el manuscrito o el libro, Es buenísima esa parte. me dejó, pero igual que lo que yo decía, ¿no? La madre piensa o dijo la madre, ¿no? Que imitando mi estilo, ¿no? O sea, no sé si te das cuenta que es como yo imitándola a ella y ella imitándome a mí. Sí. Y aparte cuando me dice, la hija sufre todavía, cuánto lo siento. Nada más.